Gracias a todos por estar aquí. Bueno, a Les Arts, por invitarnos, dejarnos estar aquí en su casa, a los amigos de la ópera, por invitarme a moderar este Perspectives, esta mesa, a todos los que estáis aquí presentes, bueno, los alumnos de la Naurau Gran, del curso de ópera, que me consta que están aquí también. Gracias por venir. Y bueno, vamos a hablar hoy de Orfeo y Eurídice, una ópera del siglo XVIII. No sé si algunos de vosotros estuvisteis en la conferencia de Ramón Gener del otro día. ¿Alguien estuvo? ¿Alguien escuchó? ¿Alguien verá? Sí, que veo manos levantadas por ahí. Bueno, luego veremos, hay alguna cosa que dijo, que veremos qué dijo, ¿no? Pero está bien saberlo. Hoy precisamente que es el cumpleaños de Rossini. Sí, El 232 cumpleaños de Rossini. viva Gioacchino. Viva Gioacchino. Efectivamente, así que es una buena fecha, aunque no tiene nada que ver con Gluck, pero bueno, fundamental para la historia de la ópera. Y bueno, y ahí vamos a hablar, pues nada, como os decía, de esta ópera que cambió la historia de la música, cambió el modo de hacer la ópera, marcó un antes y un después. Orfeo y Eurídice, este título que se podrá ver aquí en Les Arts del 3 al 9 de marzo, así que los que no tengan entradas, que corran a por ellas. Y bueno, y tenemos aquí al director musical y al asistente de la dirección de escena, que es el maestro Gianluca Capuano, y a Christophe Regal. Muchas gracias por estar aquí. Os haré una breve introducción primero y luego los presentaré y ya entramos de lleno. Y lo que sí me gustaría es que ellos puedan hablar mucho y que vosotros también podáis hablar y preguntarles directamente, porque no siempre hay ocasión de tener a dos maestros de este nivel aquí a pocos metros de vosotros. Así que me gustaría que aprovechaseis eso. Bueno, no sé si conocíais, o bueno, los que fuisteis a la conferencia de Ramón Gener, no sé qué relación habéis tenido aquí en el público con Christoph Willibald Gluck, este compositor fundamental de la segunda mitad del siglo XVIII, de la segunda parte del clasicismo. No sé si conocéis muchísimo de él a título personal. Si lo habéis estudiado, habéis hecho los deberes antes de venir aquí, habéis buscado en Google, en Wikipedia, quién era este señor. Del clasicismo, digo clasicismo, 1750 con la muerte de Bach, 1820, clasicismo, porque el otro día Ramón Gener no paraba de decir neoclasicismo, ojo, que el neoclasicismo es del periodo de entreguerras, con compositores como Stravinsky o Shostakovich. Clasicismo, el neoclasicismo es un término que se aplica en esta época a la arquitectura, pero a la música llamamos mejor clasicismo para que no haya confusiones. Luego si buscamos en los libros o en internet. Pues bueno, ¿por qué es tan fundamental la figura de este compositor que a lo mejor no conocíamos tanto? Pues porque hizo una reforma en la ópera, bueno, de la mano de alguien que fue un libretista, que fue en verdad el que lo llevó a su causa, ¿no? Es importante ponernos en el contexto de Gluck, donde bueno, hay algo socialmente algo muy importante, que es la importancia de la razón y la ilustración. Y esto va a afectar también, no solo musicalmente, a todas las manifestaciones artísticas, como os decía, en la arquitectura, en la pintura y evidentemente pues, también en la música. En este contexto social de cambio en el que el rococó era lo que estaba imperando y era del gusto de esta antigua burguesía barroca, pues bueno, hay unas nuevas clases sociales también muy intelectuales y cultas que también quieren consumir cultura, pero que tienen unos gustos ya diferentes, un poco diferentes, y están en esta línea en las que, bueno, lo que va a trabajar Gluck y su libretista. Bueno, él busca una reforma que, como dice el nombre, clasicismo, va a mirar atrás, va a buscar en el clasicismo de la antigüedad pues las formas puras. Pasa en la arquitectura, pasa en la pintura, pasa en la música, ¿no? ¿Qué pasaba en este momento? Tenemos a los castrati haciendo ahí unas maravillas virtuosas, cargadísimas, ornamentadísimas, decoradísimas, como el rococó en ese momento, que es como la evolución aún más el rizo del barroco. Pasa esto con la música y bueno, llega Gluck y cambia todo esto, ¿no? Él se encuentra con todo este recargamiento decorativo, musical, que se cuestiona qué sentido tiene, ¿no? Que si es gratuita o no toda esta decoración. Y bueno, se encuentra con un libretista, bueno, que es Calzabigi, Ranieri di Calzabigi, que por cierto es un personaje divertidísimo porque es un napolitano,
Parece ser que está involucrado en un envenenamiento y se va corriendo a París, huye. Y en París pues, se va ni más ni menos de la mano de Casanova. Casanova, Lui. Louis, efectivamente, ellos eran amigos, ya veis que amigos tenía Casabigi, cuidado, que era un elemento también. Y bueno, ellos allí lían a Madame de Pompadour para hacer unas loterías, bueno, eran así. Parece ser que se implica en un escándalo también en este entorno cortesano parisino y se va también, tiene que huir por piernas y se va a Viena. Y bueno, y ahí en Viena estaba Gluck, que había recaído después de dar varias vueltas a Italia, Praga y demás, había recalado allí como profesor de la corte. Estaba también de profesor, será profesor de María Antonieta, por eso luego le favorece él ir a París. Y bueno, estaba allí y ahí se conocen y se encuentran y hay como una comunión entre ellos. Y Ranieri di Calzabigi, que él ya estaba a nivel poesía, a nivel dramaturgia, buscando esas raíces, bueno, haciendo esa mirada hacia atrás de la importancia de la letra, de la poesía, pues bueno, lo arrastra a Gluck a su causa. Gluck, hay que saber que no le hacía falta vivir de encargo. Sabéis que estaba casado con una mujer muy rica y entonces podía permitirse componer libremente sin tener que comer necesariamente de la música. Así que dijo, bueno, podía arriesgar para meterse en estos experimentos de ese momento que era, ok, vamos a cambiar los parámetros de la música. Rápidamente lo que hace Gluck, de la mano de Casabigi, con esta reforma de la ópera, pues en primer lugar olvidan todos estos ornamentos, ¿no? todos los medios de expresión puramente musicales en pro de la situación de la azione dramática. La acción dramática. Lo más importante es la estructura dramática. Luego buscan textos simples y naturales, buscando siempre el sentido de la palabra. Lo primero es el libreto, es lo más importante, el libreto y la dramaturgia. Descarta la coloratura, evidentemente, porque esto es aquello que diremos en la arquitectura es rococó, no es de más. Descarta el da capo en las arias, estas arias de exhibicionismo de los castrati tan largas de 20 minutos, que donde ellos incluso hacían las arias de baúle, que metían arias que preferían y bueno, ya había allí las óperas habían convertido aquello en una cosa muy enrevesada y complicada. Los ritornelli de las orquestas y bueno, y lo que hace es los acompañamientos secos, renuncia a ellos a favor del acompañamiento con la orquesta, porque, ojo, va a dar muchísima importancia a la orquesta elevando la obertura, que ya no es una mera introducción, sino que va a tener peso musical en toda la estructura, el ballet y el coro. Ojo con el coro, porque el coro es muy importante para Gluck, porque va a ser como un personaje más en la trama. Lo vamos a ver en esta ópera, donde es fundamental el coro, que funciona como un personaje más. Es decir, la música siempre sirve a la poesía. Las partes vocales pasan a ser como muy estróficas, sin arias da capo, buscando siempre la sencillez y la naturalidad de la ópera. La sustitución del acompañamiento, ¿no? del recitativo seco por el recitativo acompañato y obertura, coro y ballet integrados en la acción de la ópera. Aunque Orfeo y Eurídice es una ópera, diremos, si somos estrictos, de transición, porque no acaba de tener aún bien instaurados todos estos elementos. La obertura, por ejemplo, aún no acaba de ser tan, bueno, tener ese peso que tendrá como Alceste en óperas posteriores, pero bueno, ya se ve esto. Pero bueno, sí que marca un antes y un después, por eso es tan importante y fundamental esta ópera para la historia de la música. Y como el propio Gluck dijo, que resume su filosofía, la semplicità, la verità y la naturaleza. Estas son las tres palabras, lo dijo él, que representa, y con esto definimos toda la música a partir de este momento, ¿no? Porque él venía de hacer cosas a la italiana, pero a partir de ese momento que él conoce a Calzabigi, pues ya cambia el modo de hacer y crean esta reforma. Dicho esto, para no aburriros más, ya que estáis en contexto, voy a presentaros a estos dos invitados de lujo que tenemos hoy. Gracias. Gianluca Capuano, maestro, el maestro milanés, ganador del premio Oviati al Mejor Director 2022. Es el director principal de Les Musiciens du Prix Monaco desde 2019. Ha actuado como solista y director por toda Europa, Estados Unidos, Rusia y Japón. En 2006 fundó Il Canto di Orfeo, conjunto instrumental y vocal con el que interpreta un amplio repertorio barroco.
Saltó a la fama internacional en 2016 cuando dirigió a Cecilia Bartoli en Norma en la velada inaugural del Festival de Edimburgo. Bartoli le invitó más tarde a dirigir otras representaciones de Norma en el Théâtre de Champs-Élysées y en Baden-Baden, así como una gira europea de la Cenerentola con Les Musiciens de Prince Monaco. En 2017, el maestro capuano debutó en el Festival de Pentecostés de Salzburgo, frente de este mismo grupo, Les Musiciens de Prince Monaco, con Ario Dante y con una interpretación en concierto de La Donna del Lago. Regresó después a Salzburgo, posteriormente con otros exitosos proyectos, entre ellos Alcina, La Morte d'Abel o las versiones del Orfeo de Monteverdi, Gluck y Haydn. Compromisos recientes y futuros incluyen la Cenerentola, l'Italiana in Algeria in Zurich, il Barbiere di Siviglia, l'Orfeo Giulio Cesare in Monte Carlo, Semele in Norma en Múnich, l'Elisir d'Amore Don Pasquale, il Barbiere di Siviglia y la Cenerentola en Viena y l'Orfeo y Eurídice en Salzburgo. Gracias, maestro. Tenemos también el otro invitado de lujo de hoy, es el asistente del director de escena, es Christophe Gairal, que estudió en la Escuela Nacional de las Artes y Técnicas del Teatro de París. Después trabajó 18 años como actor de teatro en numerosas creaciones artísticas que abarcan repertorios y géneros muy diferentes. Paralelamente a su carrera de actor, pues se consolida como dramaturgo en teatro y ópera. Es coautor de la ópera Le Grand Carrousel y escribe, interpreta y dirige Jai Matadi, un espectáculo para músicos indios en la India, y colabora con prestigiosos directores de ópera, entre ellos Robert Kansen, el director de escena de la producción que vamos a ver aquí de Orfeo y Eurídice, con quien ha puesto en escena más de 15 espectáculos diferentes. Gairal ha dirigido producciones en el Festival d'Aldenbissen, Die Justigen Weiber von Windsor de Nicolai, la Ópera Nacional du Rhin de Estrasburgo, con El matrimonio secreto de Cimarosa o Owen Winegrape de Britten y Domenio de Mozart, la Fenice, la Traviata de Verdi y Farnace de Vivaldi, y el Festival de Torre del Lago de Puccini con La Bohème. Bueno, gracias por estar aquí. Vayamos al lío. Vamos a empezar preguntándole al maestro, ¿no? Mencionaba antes que Gluck hace una especie de regreso a lo clásico. Creo que hay mucho de Monteverdi también aquí. Hay mucho de Monteverdi, pero también hay de Wagner. Yo creo que traza un puente entre Monteverdi y Wagner muy interesante. De hecho, bueno, Wagner, la idea de le debe mucho a Gluck. Y bueno, y en esta búsqueda de purificación de la ópera, en fin, de ennoblecerla de nuevo, me gustaría preguntarle qué vamos a escuchar aquí musicalmente. ¿Dirige con una concepción filológica de la partitura? Buonasera, disculpe si no hablo español, lo comprendo bien, ma non lo hablo así más, grazie alla signora che ci va a aiutare. Dice bene, ha fatto una fantastica introduzione, ha detto già tutto quello che volevo dire io. È vero, Gluck, io amo dire che è un po' un mistero stilistico, perché è difficilmente collocabile nelle classificazioni che si usano normalmente nella storia della musica e nella storia dell'arte. È un compositore un po', lo chiamerei eccentrico in senso etimologico, cioè senza un centro specifico, stilistico, ma è un compositore che getta ponti, e questo è assolutamente vero. Citava giustamente Wagner. Wagner amava profondamente la musica di Gluck, fece una trascrizione per l'orchestra della sua epoca di Iphigénie en Tauride, per esempio, e non solo Wagner, per esempio anche Richard Strauss, qualche decennio dopo, anche lui era un profondo amante, estimatore di Gluck, e lui trascrisse Iphigénie en Aulide, sempre per un organico novecentesco, diciamo. Sì. Gracias. Sí, bueno, es verdad. Muchísimas gracias por la introducción fantástica, que ya no deja prácticamente nada que decir. Pero es cierto que Gluck es una especie de misterio estilístico, muy difícil de clasificar según las clasificaciones musicales al uso. Me gusta decir que es excéntrico en el sentido etimológico de la palabra, o sea, que está fuera de un centro, ¿no?
pero es verdad que también crea puentes reconocibles por un lado Wagner, a quien Gluck le encantaba, y también Strauss después de unos años. Sicuramente, ecco, a me interessa molto questa questione del classico, neoclassico, perché penso che sia importante per capire come c'è un'evoluzione nella storia della musica come nella storia dell'arte. E secondo me Gluck è vittima di un fraintendimento ancora oggi molto presente, cioè si pensa che sia un autore neoclassico o classico, come diceva prima. Sí, me interesa mucho este tema del clasicismo, neoclasicismo y de la evolución que ha sufrido la música. Y Gluck concretamente es víctima de un malentendido, porque de él se dice que es clásico o neoclásico. Cosa significa questo? Che ancora oggi, se andiamo a sentire come Gluck viene eseguito nei teatri, spesso abbiamo vere e proprie rappresentazioni neoclassiche, quindi con come ci immaginiamo l'antica Grecia, ma con gli occhi della modernità. E quindi statue, diciamo, l'azione è piuttosto statica, non so, scenografie con templi, pepli, eccetera. E musicalmente la stessa cosa, cioè Gluck viene eseguito spesso in modo maestoso, solenne, come se fosse un compositore che appunto vuole riprodurre la classicità con i modi della classicità, ma come noi pensiamo la classicità. Sí, es verdad que Gluck ha sido representado como, o ha sido tratado, ¿no?, como teatro clásico o más bien neoclásico, es decir, como imaginamos nosotros la antigua Grecia, es decir, con escenarios, con estatuas, con peplum, con personajes estáticos. Se le ha presentado de una manera majestuosa, solemne, que es justamente como nosotros desde nuestro punto de vista imaginamos el neoclasicismo. También musicalmente. También musicalmente. E questo secondo me è un errore fondamentale nella comprensione di un compositore come Gluck. Io ho una visione diametricamente opposta a questo. Secondo me Gluck anticipa tutta l'evoluzione della storia della musica seguente e in molti punti, per molti aspetti, è un autore assolutamente preromantico, io lo definirei così. A mí me gusta más bien definirlo como un autor prerromántico, porque en esta otra comprensión de Gluck subyace un error. Es al revés, lo que tenemos es una visión opuesta, porque fue alguien que anticipó la música que iba a venir. Y por eso a mí me gusta llamarlo prerromántico. Faccio un esempio. Quando sarà capitato a tutti di andare ad Atene ad ammirare il Partenone e le statue del Partenone nel museo, e noi ci immaginiamo quell'epoca un po' in bianco e nero, con queste statue grandi, ma bianche, immacolate, come anche i templi. Ma questo è totalmente falso, perché sappiamo che le statue avevano 1000 colori, e non so, c'era la grande statua di Giove, cosiddetta Criso elefantina, cosa vuol dire? Che era fatta di avorio ma anche di oro, quindi c'era molto colore nell'antica Grecia e questo è stato un po' dimenticato nel neoclassicismo, quando si è invece interpretato il classicismo come qualcosa appunto un po' in bianco e nero. Sí, por ejemplo, cuando vamos a Atenas, visitamos el Partenón, vemos las estatuas que hay en el Museo de Atenas y entonces nos imaginamos una realidad en blanco y negro, con este blanco puro, ¿no?, que presentan hoy esas estatuas, pero no hay nada más falso porque eran todas policromadas y en el Partenón había estas grandes estatuas, por ejemplo, de Júpiter, algunas recubiertas de marfil, de oro. Y esto de alguna forma il neoclassicismo lo olvidò. Ecco, cito questo per tornare alla sua domanda. Quindi il mio Gluck sarà, per come lo intendo io, il più possibile colorato e è una musica che deve tornare alle sue radici, che vuol dire emozionare l'ascoltatore. Infatti i temi che tocca, il modo in cui lui compone sono essenzialmente
qualcosa che tocca molto profondamente l'anima dell'uomo anche moderno, io penso. Sí. Entonces, de alguna manera a Gluck hay que darle color otra vez, porque se le había quitado, ¿no? Volver a las raíces, volver a su capacidad de emocionar en su forma de componer que toca el alma. Come ottenere questo musicalmente? Ora non voglio entrare proprio nei dettagli tecnici, però è qualcosa che concerne la scelta dei tempi, per esempio, che concerne il rapporto con la parola, che è fondamentale. Noi abbiamo un cast veramente buono e anche coro, orchestra sono veramente a un altissimo livello, trovo, e tutto quello che noi facciamo deve essere mirato a mettere al centro la parola, che poi la parola è legata al dramma e quindi si torna a questa riforma che vuole mettere al centro il dramma e non più perdersi in 1000 rivoli secondari. Entonces, hay que cuidar mucho los tiempos y sobre todo la relación con la palabra. Nosotros a esto le prestamos una gran atención, tenemos un coro, por cierto, de altísimo nivel y en el centro hay que poner la palabra, porque de la palabra nace el drama y del drama esta reforma que se centra justamente en el drama. E per terminare, quindi il mio approccio sicuramente, io per tutta la mia vita mi sono occupato soprattutto di barocco e classicismo, e quindi l'approccio lo devo al movimento della cosiddetta HIP, HIP, cioè Historical Informed Practice, che è questa onda che è nata in Europa verso gli anni 70. Cos'è successo in quel periodo? Alcuni musicisti hanno cominciato a chiedersi ma come veniva eseguita veramente la musica all'epoca di Monteverdi, Bach, Mozart, Handel, eccetera. Non nel modo in cui si eseguiva fino in quel momento. Se voi per esempio ascoltate Monteverdi inciso da Karajan, che è stato un grandissimo direttore d'orchestra, però non capiva nulla di quella musica e si sente oggi, ma perché mancavano gli strumenti per poter accedere. E allora grazie anche agli studi della musicologia, dell'organologia, dell'iconografia, noi oggi abbiamo un'idea molto più chiara di come veniva eseguita la musica nei secoli passati e il nostro sforzo è come quello di un archeologo che vuole riesumare qualcosa che è stato seppellito sotto la coltre del tempo. E quindi il mio sarà un Gluck filologico sicuramente, colorato e con al centro la parola. Sí. Bueno, yo me he ocupado sobre todo del barroco, del clasicismo también, y lo que ha sido muy importante fue este movimiento a partir de los años 70, el HIP, Historical, Historical Informed Practice. Informed Practice. O performance. Sì, Performance. Historical Performance, que ha tratado de ver exactamente cómo se interpretaba la música en el tiempo de los compositores, es decir, si realmente se interpretaba como nosotros la estamos escuchando ahora o no. Por ejemplo, von Karajan, que era grandísimo, ¿no? Pero sin embargo le faltaban los instrumentos o los conocimientos necesarios. Y ahora a base de iconografía, de historia de la música, de investigación, la música se interpreta de otra forma. Es como una especie de arqueología. Y yo me siento como una especie de filólogo que colorea y que además es... Centro la parola. No, che si centra nella parola. Un'ultimissima cosa, a proposito di HIP, uno dei più grandi direttori e studiosi di questa ondata, che era Nicolaus Harnoncourt, che forse tutti conoscerete, anche ha scritto molto, però lui affermò una volta, gli chiesero perché lei non dirige Gluck? E lui affermò, anche se mi coprissero di oro, io non dirigerò mai Gluck. E questo è un po' forse all'origine della mancata Gluck Renaissance, che non c'è mai stata effettivamente. Infatti Gluck ancora si esegue come si eseguiva negli anni 50-60 spesso.
Cioè la musica di Gluck non è stata toccata da questa ondata riformatrice, come invece è successo per altri compositori come Monteverdi, Bach, Handel, Mozart stesso, e adesso si arriva a eseguire anche Wagner con gli strumenti originali. E quindi ecco, manca una Gluck Renaissance, e quindi quando oggi si esegue Gluck è sempre un evento, secondo me, da vedere con molta attenzione, perché è un'occasione per scoprire un tassello dimenticato della storia della musica. Sí, por ejemplo, en este movimiento HIP estaba Nicolás Aroncourt, ¿no? Que dijo: yo interpretar a Gluck, representar a Gluck, ni aunque me cubrieran de oro, nunca. ¿Por qué? Pues porque en este renacimiento musical no ha tocado a Gluck, se ha producido ahí un fallo, una fallida renaissance, ¿no? De Gluck, dice el maestro. No ha sido tocada su música por esta reforma como sí lo ha sido la de otros muchos, como Bach, como Mozart, como Wagner. Pero en el caso de Gluck se sigue interpretando como en los años 60-70, y esta es quizá una oportunidad de descubrir otra cosa en él. Es interesante, ¿no?, que hablemos de HIP, ¿no? Bueno, en español decimos interpretación históricamente documentada, ¿no?, que es como la traducción al español, que se viene haciendo de los grupos, bueno, de las direcciones, las interpretaciones que sí que hacen esta arqueología musicológica, ¿no?, por ver cómo se podía interpretar. Pero claro, aquí tenemos un handicap, bueno, yo personalmente como musicóloga me encanta, me alegra que sea una dirección filológica, diremos, de la partitura que busca eso, pero ¿cómo consigue esas sonoridades transparentes y ligeras de los instrumentos de época en una orquesta contemporanea? Allora, dobbiamo partire dall'idea che le orchestre che noi sentiamo nei teatri, anche i più grandi teatri del mondo, sono orchestre nate per eseguire la musica del Novecento. Sí, las grandes orquestas que vemos en los grandes teatros del mundo han nacido para interpretar la música del siglo XIX. No, del siglo XX, perdón. Un esempio, sapete che noi quando suoniamo, noi filologi, fra virgolette, quando suoniamo la musica del passato usiamo i violini, tutti gli archi, la scordas con corde di budello, mentre a partire dagli anni 30-40 del Novecento si è cominciato a usare il metallo, che però è una cosa completamente diversa da un livello sia retorico, sia sonoro, sia proprio di sensazione uditiva. Sí, por ejemplo, bueno, y hablando como filólogo, ¿no? Nosotros utilizamos para los violines, para los instrumentos de cuerda de pelo, mientras que a partir de tripa. Proprio tripa. Sí, de tripa. Ok. Sí. Lo había entendido. E la tripa es muy costosa, Sí, sí. es difícil a buscar, Muy es delicado. muy frágil. Sí. Frágil. Mientras que a partir de los años 30 se utilizó el metal, lo cual da una sonoridad completamente distinta. E quindi poi ci sono tanti dettagli tecnici, il tipo di archetto, eccetera, però quello che voglio dire è che noi ascoltiamo la musica del passato, ma suonata con strumenti pensati per una musica che viene molto, molto dopo i secoli precedenti, diciamo. Sí, es decir, que nosotros tenemos esta idea, ¿no?, de la música que en realidad procede de muchos siglos posteriores. También, por ejemplo, el tipo de arco es diferente. E lo stesso discorso sarebbe lungo, ma vale per i fiati, gli oboi, i flauti. Erano strumenti completamente diversi nei secoli passati. Los instrumentos de viento eran también totalmente distintos en los siglos pasados. Ora, che cosa noi leggiamo, per esempio, nei trattati di quell'epoca? Tutti i trattati sono scritti da compositori o grandi musicisti del passato che ci spiegavano come si faceva la musica al loro tempo. Sí, los tratados, por ejemplo, escritos por grandes compositores y músicos de aquel momento que nos explican cómo se hacía la música. E questa è una delle fonti più importanti per noi per capire, non avendo video o foto dell'epoca, per capire come avvicinarsi a questa musica.
Y esa es una de las fuentes más importantes porque no tenemos vídeos para saber cómo se interpretaba. E nei trattati insistono tutti sempre, tutto il Settecento, ancora l'Ottocento, ancora fine Ottocento, dicendo che lo strumento musicale deve riuscire a riprodurre il suono della voce umana. Y en estos tratados se dice hasta el siglo XIX que de alguna manera los instrumentos deben tender a reproducir el sonido de la voz humana. Cosa significa questo? La voce umana, in quanto tale, in qualsiasi lingua del mondo, è un'alternanza tra consonanti e vocali, no? Y la voz humana es en el fondo una alternancia entre consonantes y vocales en cualquier idioma. E per uno strumento musicale è esattamente la stessa cosa. Noi cerchiamo di far parlare gli strumenti, cioè io passo intere sessioni di prova a cercare la consonante giusta che si ottiene con un certo colpo d'arco, per esempio. Y pasa lo mismo con la música. Tratamos de reproducir las vocales y las consonantes con determinado golpe del arco. Quindi parliamo dell'articolazione essenzialmente, sia nel linguaggio che nella musica. Ora, l'articolazione si è molto corrotta nel corso del XX secolo rispetto alla musica degli anni passati. Pero hablamos de articulación, pero esa articulación en cierto modo se ha corrompido a lo largo del siglo XX. Perché nella musica più moderna quello che si chiede al musicista è di fare una linea lunga, un grande legato, quindi frasi lunghe, poco articolate essenzialmente. Questo anche per aver più suono, per raggiungere gli ultimi spettatori di sale molto grandi, eccetera. Quindi tutto il lavoro del filologo è quello di tornare a fare articolare gli strumenti musicali. E a quel punto l'orchestra diventa un vero e proprio personaggio che parla insieme e che dialoga col cantante. E quindi c'è una corrispondenza tra quello che succede nel fosso e quello che succede sulla scena. E a quel punto succede qualcosa di magico. Si inizia a capire, ecco perché il compositore ha scritto così e non così. Ecco perché, eccetera, eccetera. E questo poi ha un lato importante, ma poi lascio Christophe chiaramente, di corrispondere non solo linguisticamente a quello che canta il cantante, ma anche visivamente a quello che poi si vede sulla scena, che fa parte di questo discorso. Perché se sulla scena succede qualcosa che non ha niente a che fare con quello che succede nel fosso, l'opera non funziona. E lo spettatore è il primo ad accorgersene, il primo a dire qui c'è qualcosa che non funziona. Sí, bien, pues estaba diciendo esto, ¿no? Que en el siglo XX se ha producido esta especie de corrupción porque en la música moderna lo que se tiende es a líneas muy largas y en el fondo poco articuladas, que son apropiadas para salas muy grandes para que llegue el sonido a las últimas filas. Y lo que tenemos que intentar nosotros es articular el sonido, hacer que la orquesta hable y que se produzca esta correspondencia entre, que es mágica, ¿no? Que produce una magia entre lo que ocurre en la escena, lo que ocurre en el foso, el cantante, etcétera, porque puede no funcionar y el público entonces se da cuenta de que esa correspondencia no funciona. Y bueno, es interesante que saques a colación la escena porque, aprovechando que tenemos aquí a Christophe, ¿no? Luego hablaremos de las voces, qué pasa con las voces, ¿no? Pero bueno, dada la trayectoria, el otro día leía en una entrevista, ¿no? Que decía que lo más importante para ti es la dirección, o sea, es la dramaturgia en la escena, ¿no? Porque la ópera realmente es teatro cantado, ¿no? Eso muy bien, entiendo que tu background del teatro está ahí, es muy importante, pero me parece que esto es absolutamente gluckiniano también, entonces me viene perfecto, ¿no? para esto, ¿no? Entonces, en esta dirección de escena de Robert Carsen que lleva la reposición, ¿no? Lleva la simplificación del mito de Orfeo, luego si acaso al final, si nos sobra tiempo, hablaremos del mito, que da para otra mesa, al siguiente nivel, centrándose sobre todo en la esencia de la obra, ¿no? Yo creo que lo que busca es como realzar el valor universal, ¿no? Del concepto del libreto en sí, ¿no? del mito órfico al fin y al cabo, ¿no? Como sus valores universales, cómo transforma la escena
el drama, el argumento, el mito en una escena minimalista? ¿Cómo hace este paso de una cosa a la otra? I guess I understand. Okay. But Yeah. Well, you could make a very short yes. version, please. Okay. The question is that how do you transform? How do you translate what happens on stage with this simplification that you carry out of the Orpheus myth? What is the essence of that transformation of that dialogue? Yeah, I mean, good evening, everybody, first. I think your question is a very good question, and it could be for every opera, in fact, because when an opera house offer you to do the stage, to direct an opera, you're starting from the beginning. It means words, libretto, and music. And the base of the show is, of course, to plunge really deeply in the opera and to understand really deeply the meaning of the opera. The meaning of an opera, it means, because we are at the opera, so opera, it's music plus lines or theater, it's to really understand deeply the opera. And for that, you have to, first of all, you took the right word, means dramaturgy, with sort of a German invention, dramaturg, with, for us, I mean, people working for stage, it's a very, very important word. Maybe let's translate that. Okay. Sí, vamos a ver, cuando se trata de dirigir una ópera hay que empezar desde el principio, y el principio son las palabras y la música, y lo más importante es que hay que entender la ópera profundamente, hay que tener una comprensión profunda de la ópera, y para nosotros, aquellos que trabajamos en la escena, la dramaturgia es esencial. So dramaturgy is very, very important because you have to offer not a simplification. I'm not really agree with that because it's a sort of negative word. But on the contrary, you have to, from this opera, you have to give your solution to a public. And it means for that you have to really digest completely the opera to finally, after some time with your team, so at the beginning you're working with your team means set costumes, some people working also with their own dramaturg, where, for example, in Germany, and people working a lot with dramaturg, in France or in English a little bit, in England a little bit less, but you're starting to work with your team to digest the opera and to step by step, days by days, starting to understand really deeply your own version of the opera and what, in fact, in which direction you would like to light, to give, yeah, it's really a question to give, to light the opera and to give your own version of the opera for the public. Sí. Vamos a ver, antes se ha hablado de la simplificación, pero es una palabra que no me gusta porque tiene una connotación negativa. Yo creo que lo que hacemos realmente es dar nuestra solución al público. Es un trabajo de equipo entre todos, entre vestuarios. Por ejemplo, en Alemania se trabaja mucho con la dramaturgia y mucho menos en otros países. Pero lo importante es, como final de este proceso, haber digerido la ópera y poder ofrecer tu propia versión, ofrecer tu propia dirección, tu propia versión. ¿En qué dirección quieres ir? So, going back to your word simplification, here you could see one image of the show. That's Act 2, that's Hell, when Orfeo is going, finally, he's invited by Amore, love, to join his wife, dead, and she is in the hell. So that's Act 2.
I will say the simplification is, as you could see, we are not in a very realistic representation of hell. Yes, Robert and his team choose different elements to suggest hell, and instead to have a proper hell set means with big fire, ghost, terrible things. We have a sort of simplified, I will say, image. So you have the fire, but in fact here they choose little candles. Who you could think about the funeral stuff. And also you have a sudario, who also it's a proper illustration of dead people. So with this just very, very simple visual proposition, in a way, you are immediately connected in a world. And that's this sort of world they choose to speak about their Orfeo, in fact. And as you could see, we are far from peplum. We spoke about that before. Here, they thought that it would be a very good idea to propose a sort of modern or contemporary proposition of Orfeo. So you see that also in the costume, who, in fact, you don't have any old historical costume, but in fact, the proposition is a very simple proposition, again, but very strong, means it's sort of a universal modern proposition. It's just wearing a very simple shirt where everybody could wear that, with, yes, maybe a tie and black trousers, that's all. And this modern proposition is also a way to present maybe this very old myth, but old story, much near to us. Bueno, cuando hablamos de simplificación, por ejemplo, en el acto 2, cuando Amor lleva a Orfeo a su esposa muerta, no hemos tratado de hacer una representación realista, sino sugerir escenarios, ¿no? Sugerir ideas. Robert, por ejemplo, como hace una sugerencia de los infiernos, no aparecen fuegos ni aparecen peplums, como se decía antes, ¿no? Se trata de simplificar las imágenes, o por ejemplo, cómo se sugiere un funeral, pues a lo mejor con velas encendidas, o el sudario, que es una ilustración gráfica de la muerte, y así conectar con este mundo de Orfeo. Es una propuesta moderna. Por ejemplo, esto se ve también en el vestuario, que es simple, pero sin embargo es fuerte. Es una camisa universal que cualquiera puede tener, una corbata y unos pantalones negros. And just to finish on this subject, I think to put an opera on stage, it's to make choices. And also what is really important is that these choices has to speak to the public, and speak to the public now. We just spoke backstage about the future, and also the next generation who will come after you to see operas. And so it's our job to give to the public a certain a language that more or less everybody could understand what is Orfeo. And here we spoke about modernity. Modernity doesn't mean that, oh, I want to do Orfeo, a modern Orfeo, so it will be in a supermarket and it will be on Facebook all the time. So that's not really but it could be a solution if really this proposition speaks to the public, and if it's really coherent with the sense or the meaning of the myth. But so, and I spoke about meaning. I mean, what is really important is when you're doing a stage, when you're doing a new production, you working on the meaning of the opera through the libretto and the music together, because opera it's
music and theater or theater with music. Sí, cuando uno hace una producción operística, ¿no? Lo que hace en realidad en el escenario son opciones, toma decisiones para tratar de hablar al público de ahora. Antes estábamos hablando ahí fuera de qué va a ocurrir con la próxima generación, cómo hacer que la próxima generación se vea atraída a la ópera. Ese es nuestro trabajo, tratar de atraer al público y hablar al público en un lenguaje que el público pueda entender. Se trata de ser modernos, de vender ópera en el supermercado o que esté en Facebook. Pues quizás sí, a lo mejor sí es coherente con el lenguaje que se utiliza ahora. En todo caso, se trata de extraer un sentido. Cuando se hace una nueva producción, ver cuál es el sentido de, the meaning of, ¿no? Y para esto necesitamos el libreto y la música. Bueno, antes que nada quería como delimitar la palabra simplificar. Quizás quería referirme más a ir a la esencia del mito, ¿no? A la esencia del libreto, sí, del mito en sí, ¿no? ¿Qué es lo que al final aparece en esta propuesta escénica, ¿no? Que creo que busca la parte más esencial del significado del mito, que al final es la parte más dolorosa del amor, ¿no? De una persona que quiero, se me está yendo, se me muere y no puedo llegar, o sea, la estoy perdiendo todo el rato, ¿no? Afortunadamente Gluck hizo un final feliz, ¿no? Este happy ending aquí para agradar al público, ¿no? Pero me refiero que buscaba como ese, como lo diría, ¿no? Es trazar un mapa emocional del dolor de los personajes de forma más esencial. Pasa que, perdón, la palabra quizás no era simplificar, ¿no? Y en este sentido, cuando se busca, ¿no? Trazar ese mapa, ¿no? Emocional de la trama, del dolor de los personajes, cómo ha trabajado el acting con ellos dos y con Amore, que es un personaje que es como que no es real, está pivotando en torno a Orfeo y Eurídice constantemente, ¿no? ¿Cómo ha trabajado el acting con ellos? Just help me. How did you work Latín? ¿Has dicho, perdona? ¿Perdona? Sí. Has hablado de trabajar el latín. El acting. Acting. Es que no, acting. te tengo lejos. Sorry, El acting. acting. Yeah. Acting. How did you work on the acting? For example, in the case of Amore. I mean, I was an actor for 20 years, and so maybe I have the background to work on the acting. But I mean, you working with singers as actors, that's the same. They're a little bit more lucky than actors because la musica, the music behind, we have the words of the libretto, and we spoke about the pronunciation and the language, which is very, very important. But plus the difference with the actor on stage, they have the music where, in fact, they push you in a certain way. And with the work with Gianluca, we could really, for example, put more colors on certain words. So it's a proper help, the music behind. But otherwise, I'm working as if I was working with actors. That's the same. Yo fui actor durante 20 años, por lo tanto la actuación no me es nada ajeno. En este caso tenemos las palabras en el libreto y tenemos la música, y de alguna forma la música también te empuja en la actuación. Yo trabajo con los protagonistas, con los cantantes como actores. Claro, porque es importante en una escena tan desnuda, que va a lo esencial, que los cantantes expresen no solo con el libreto y la interpretación vocal, sino también con la actuación, ese estado emocional para que el público lo entienda, porque al final recae en ellos mucho más trabajo porque están como muy desprovistos, ellos son los que tienen que transmitir toda esa fuerza emocional de la trama, ¿no? Yes, as the stage is naked in a way, the actors maybe they have to do a further effort or an extra effort to express. Yeah, it's true. But I mean, you know, now, I mean, from 20 years or maybe more, I mean, the level of
the singers, and especially the acting for the singers, is much, much better. So, I mean, you forget the big fat, we are not allowed to say that, but I mean, the big singer in the center of stage singing like that, it's finished. I mean, of course, I did already the show in Roma 5 years ago with Carlo, so I knew Carlo, but I didn't know Francesca, who she's singing Euridice, for example. But all these people are coming the first day of the rehearsal, and immediately they have the background. They know how to move on stage. They are immediately connected with the word and, of course, the emotion, because the meaning of the words plus the music, you have the key of what's going on. So, I mean, singers now are much more mature and much more, when they're coming, or they're doing concert, or they're doing opera, and I just repeat, theater and music. Sí, me vuelvo a repetir, es teatro más música, eso es verdad. Pero además es que desde hace 20 años el nivel de actuación dramática de los actores es muchísimo mejor. Por ejemplo, Carlo o Francesca, ¿no? Cuando llegan para el primer ensayo ya saben moverse en el escenario. Y han comprendido el significado, han comprendido la música. Es decir, que son in generale mucho más maduros. Posso aggiungere una piccola nota su questo? Gluck chiama Orfeo Euridice azione teatrale per musica. Quindi azione. Questa riforma famosa è anche una riforma del teatro, non solo della musica, ma anche del teatro, perché Gluck vuole tornare all'azione originaria che era dramma La tragedia lirica. Esattamente. La tragedia. E dramma in greco è agire, è azione, è l'etimologia. Quindi questo ritorno alla tragedia greca mette anche al centro l'azione. Ed è interessante una nota storica che il primo Orfeo della storia, che era Gaetano Guadagni, un famoso castrato dell'epoca, è lui che cantò nella prima rappresentazione a Vienna nel 1762, e Guadagni, si dice, le cronache, oltre ad avere una voce spettacolare, era un bravissimo attore. Questo è interessante, cioè era un aspetto che interessava molto Gluck. Era talmente un bravo attore che lui, quando era giovane, andò in Inghilterra, a Londra, per studiare acting col più famoso attore shakespeariano dell'epoca, si chiamava David Garrick. Quindi ci immaginiamo Guadagni un grande cantante ma anche grande attore. Ecco che l'acting diventa fondamentale e centrale per Gluck, per questa riforma. Sí, bueno, quería hacer un pequeño inciso, ¿no? Que para Gluck dice que es acción teatral para la música. En esto consiste esta reforma, ¿no?, del teatro. Para él el término central es la acción, es decir, el drama en griego, ¿no?, que significa actuación, acción. La acción está en el centro. La primera representación de esta ópera se produjo en Viena en 1762 y el protagonista era un castrato, Gaetano Guadagni, que lo que se dice de él es que era un magnífico actor y de hecho se fue a Inglaterra para aprender el arte teatral de David Garrick, que era uno de los mejores actores shakespearianos de la época. Eso es algo que le encantaría a Calzabigi, que era muy shakespeariano, por cierto. Así que le gustaría. Y es curioso ahora que menciona el maestro las voces, porque esta primera versión de 1762 está escrita para castrato. Alto, basso, che sarebbe basso. Sí. Pero curiosamente la otra versión francesa, la de París de 1764, ya no es un contralto, un tenor. Entonces, esto sí quiere explicar los motivos de por qué en esta versión hay un castrato, pero que luego ya hay un tenor y hay un cambio aquí. Como vemos la versión original en italiano, sí que vamos a tener un contratenor, pero si fue la versione francese. In realtà abbiamo 3 versioni di Orfeo Euridice, non 2. E la terza è poco conosciuta. Abbiamo Vienna 1762, abbiamo Parma 1769, che fu Gluck stesso a dirigere l'orchestra, a fare
l'escenario, e poi Parigi, 1774. Ed è interessante, allora a Vienna abbiamo Gaetano Guadagni che era un castrato basso, cioè si dice castrato alto ma si intende contralto, quindi un castrato grave. A Parma non c'era Guadagni, c'era un altro castrato molto famoso, si chiamava Giuseppe Millico, che era un castrato acuto e soprano. E Gluck trascrive tutte le parti di Orfeo trasponendole più alte per Millico. Ed è interessante poi come fa le congiunzioni armoniche, qui si va un po' nel tecnico, ma è molto interessante questo. Detto fra parentesi, io ho diretto Orfeo Euridice a Salisburgo l'anno scorso con Cecilia Bartoli e abbiamo fatto la versione di Parma, proprio perché per Cecilia la versione di Vienna è troppo grave, è troppo bassa. Allora abbiamo pensato di utilizzare la versione originale di Gluck di Parma. A Parigi non si usavano più i castrati, questo è il punto. E quindi lui trascrive tutto il ruolo di Orfeo per un tenore acuto, perché non c'era proprio la tradizione del castrato a Parigi, era più una cosa italiana, londinese, viennese. E quindi la versione francese in cui ci sono anche tante altre danze aggiunte, arie aggiunte, molto diversa, diciamo, sì, per il pubblico francese che era particolarmente esigente. E lui scrive la parte di Orfeo questa volta per un tenore. Aggiungo, c'è anche una versione di Berlioz. Berlioz trascrisse Orfeo Euridice per una grande cantante attrice di quell'epoca che si chiamava Pauline Viardot, che apparteneva a una grande famiglia di musicisti. E quindi questa volta il ruolo è per un contralto femminile, quindi vedete come la vita di Orfeo Euridice è molto lunga, complessa e noi oggi dobbiamo scegliere quale versione fare. E forse Vienna è la versione più essenziale, più profonda secondo me, più semplice ma profonda. E la messa in scena di Robert, di questo Orfeo, secondo me coglie proprio l'essenza della musica di Gluck, e questo è un punto molto importante. Bueno, en realidad hay tres versiones de esta ópera. Está la de 1762 de Viena, luego está, bueno, en la de 1762, como hemos dicho, cantaba un castrato. Luego tenemos la de Parma de 1769, que fue Gluck mismo a dirigirlo, que ahí estaba representada por otro castrato que se llamaba Giuseppe Millico, pero este era un castrato alto, mientras... Agudo. Soprano. Agudo, soprano. Y entonces tuvo que ajustar la música a él. Pero sin embargo, en la de 1774 de París no había castrados y entonces se utilizó un tenor agudo. Por ejemplo, en Salzburgo, con Cecilia Bartoli, lo que hicimos fue representar la versión de Parma, porque la de Viena era demasiado grave, ¿no?, para ella. Luego la versión francesa es distinta, eran mucho más exigentes en cierto modo. Luego incluso Berlioz también hizo una transcripción para una cantante que se llamaba Pauline Artaud, muy famosa en la época, que era contralto femenino. Es decir, que hay muchas versiones. Nosotros tendemos más quizá hacia la de Viena, porque es como más profunda o va más a la esencia de lo que era Gluck. Yo creo que a Calzabigi y a Gluck no les gustaba el hacerlo con un castrato para nada. Yo creo que ellos preferían desde el principio usar un tenor, pero los gustos de la época, la tradición, era difícil en Viena no hacerlo con un castrato. Habría sido igual, habrían tenido un poco de problemas, igual la crítica, igual. Pero en París, por suerte, sí que como no había esta tradición, como bien ha dicho el maestro, de los castratos, no gustaban nada, sí que pudieron poner el tenor. Lo que sí que gustaba en Francia, porque había tradición, era la danza. Sí. Y esto es una ópera que tiene danza, y quería preguntarle a Christophe, porque llama un poco la atención que teniendo unos números de danza, en la escena
estos números de danza parecen como ausentes mínimamente. ¿Cómo se resuelven los números de danza en esta escena? The dancing scenes, how do you solve them in the The on last stage? scene. Dancing, The dancing. We have a little dance. You have little dance. Yes, we have. We have to be. We did some cuts and we changed some moment, but we don't have a proper ballo, means with dancers as it is written. Robert did a choice to. He was not. I think he. I don't know exactly, but I think he was not really. He would prefer to be really, really focused on the theme, on the myth, and not to use a certain moment where suddenly you have 5 minutes of dance, all the atmosphere disappeared because it was part of the rules at this time. So now we are following the story without any interruption. But we have a little surprise. We have dance, and I must say it's not easy because that's the chorus dancing, and musically and doing the movement, it's a little bit difficult, but you'll see. Is the conductor dancing? Maybe. Sí, bueno, sí que hay algo de baile. Hay, de hecho, una pequeña sorpresa, ¿no? con el baile, pero lo que Robert ha preferido es centrarse en el mito realmente y no dispersar la atención. O sea, no hay un ballo propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando esto se producía, de alguna forma la atmósfera se cambia, desaparece. Y él ha preferido que no hubiera interrupciones, aunque, como digo, hay una sorpresita. And I would like to say also something much more real, that also sometimes in the opera we're doing cuts or and for example dancer. Why? Because it's more expensive for production. So you have to know that sometimes what you see, the result you see on stage is not exactly what we would like to do, but because we have a budget, we have a certain time, we could take some people, not more, and sometimes we have to do some choice. I don't know for here, but that's very important to know that sometimes one thing, for example, now you could see more and more costume in modern costume at the opera. Why? Because sometimes you don't have really the budget to have really beautiful historical costumes. So sometimes, for example, I did Idomeneo, Mozart's Idomeneo. The chorus, they're doing maybe 7 different characters in the show. So there are 40, 50 people, you know. So you need for this, the group of the chorus of Idomeneo, 50 people multiplied by 6 or 7 different characters. So imagine the budget. So when I did my own production of Idomeneo, in fact, with my costumist, we did a trick where, in fact, they have the costume where the costume was changing to do different characters. So if we don't have a dancer here, I think it's not for financial reason, but it could be on different production. Sí, bueno, es que también hay otro tema, que es el económico. Y estamos sujetos todos por un presupuesto, porque, por ejemplo, preparar escenas de baile, etcétera, o el vestuario es muy caro y al final hay que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema del vestuario, no hay dinero para poner grandes vestidos históricos, ¿no? Ropajes históricos. Por ejemplo, en Idomeneo hay un coro que representa a 7 personajes distintos. Podéis imaginar 40 o 50 personas teniendo que representar a 6 o 7 personajes distintos. La multiplicación es que da vueltas la cabeza. Entonces, en una representación de Idomeneo que preparé yo, lo que hacíamos era un truco. O sea, era siempre la misma ropa, pero iba cambiando de aspecto. Ya está. Aquí no hay problemas económicos. Exacto, no es el caso aquí no. de esta producción, que es una
decisión artística estrictamente optar por una coreografía mínima a cargo del coro. Ahora te pregunto, pero creo que al final va más en la esencia del mito todo esto, ¿no? No romper esa continuidad. Es muy wagneriano también, ¿eh? No rompes lo que es el argumento, la línea argumental con números de danza que antes eran como decorativos, diremos, por el gusto del público, y los compositores los añadían, pero efectivamente rompían lo que era la trama, ¿no? En este caso lo hace como más intenso y más en la esencia, ¿no? del mito en sí. Y aprovechando esto y mencionando al coro, me gustaría preguntaros a los dos cómo ha sido trabajar con el coro de la Generalitat, que es una excelente unidad artística que hay aquí en esta casa. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en una producción que además es complicado para ellos, tiene mucha exigencia para Your ellos? experience of working with the local choir, the choir of the Generalitat Valenciana. Apparently, the choir is a proper subject to speak about. I mean, as I said before, I mean, I worked with the choir as I worked with the singers. Choir is a group of singers. Of course, it's difficult. It's different when you have only three solists. You have more time. You have a proper relation. When you have a group of 32 people in front of you, you have to be clear for everybody. You have to try to remember the name of everybody. And so, of course, it's a little bit more complicated. But my attitude, I'm trying to be the same with the solisti or the chorus. Sí, bueno, se trata de ¿Cómo? trabajar con un grupo de cantantes al final. Entonces, si trabajas... Ah, sorry. Pardon. No, go on. Go on, sorry. Okay, sorry. Blancaje, Sí. Babele. Si trabajas con tres solistas, pues tienes más tiempo, se establece una relación a lo mejor más personal. Si tienes a 32 personas delante, tienes que expresarte con mucha claridad, te tienen que entender, te tienes que saber los nombres de todos ellos. En este sentido es más complicado, pero para mí es lo mismo que trabajar con un solista. But to be clear about the choir of Valencia, I did this show, the revival of this show in Paris twice, with twice different chorus. I did in Roma, different chorus, in Toronto, different chorus. And I must say, so I'm lucky enough to see big differences between chorus people. Italian chorus are not the same as Spanish and different than in Toronto. For example, Toronto, they're called amateur. So they're part of a choir, amateur. Even if we're speaking about a national opera house, they're coming and you could work with them only evenings. So they're doing jobs, but I must say the level of this amateur chorist in Toronto was excellent, you know. So every opera house has different quality for choir. But I must say here, really, I mean, it's not because Jesus is there in the corner, but really I'm very impressed by them because from the beginning to the end, they were very attentive, really, really nice, really good, and I must say I'm really pleased about them. Bueno, cada Palacio de la Ópera tiene su propio coro con su propia personalidad. He trabajado en París 2 veces con 2 coros distintos, en Roma, en Toronto, y la verdad es que hay grandes diferencias. No es lo mismo un coro italiano que un coro español o que un coro de Toronto. Por ejemplo, en Toronto son todos amateurs, son aficionados y solo se podía ensayar con ellos por la tarde porque todos tenían otro trabajo por la mañana y sin embargo su nivel era excelente. En cuanto aquí, no porque Jesús esté ahí presente, estoy muy impresionado porque desde el primer día han prestado muchísima atención, han sido muy atentos y muy amables. Estoy muy contento con ellos. Anch'io mi associo alle parole di Christophe. Il coro in Gluck ha un ruolo importante, come abbiamo detto, e anche la fortuna di avere forse fra i momenti musicali più belli di Orfeo Euridice.
alcuni cori sono veramente molto profondi, commoventi, e quindi anche col coro il lavoro da fare è sulla lingua, sull'articolazione, sull'espressività. Un po' il vantaggio che spagnolo e italiano sono lingue gemelle e questo è un vantaggio sicuramente. Un po' perché il coro di Valencia canta in tutte le prove, questo per noi è fantastico perché non è così frequente, No. perché ci sono cori nel mondo che durante le prove non cantano. E quindi messo insieme tutto il vantaggio di questa situazione, ed anche io sono molto contento del lavoro fatto con loro, il livello è molto alto. Sí, yo también estoy muy contento del trabajo con el coro. Me uno a lo que ha dicho Christophe. El coro tiene un papel muy importante, es el protagonista de momentos musicales conmovedores, muy bonitos, ¿no? Muy fuertes. Es un trabajo con el coro de lengua, de articulación, y la ventaja es que el español y el italiano son dos idiomas gemelos. Eso siempre está muy bien. Y una cosa que me gusta es que el coro de la Generalitat Valenciana canta en todos los ensayos, cantan siempre. Y eso no ocurre siempre con todos los coros, muchas veces no cantan E negli ensayos. en los ensayos. Alla fine cantano. Menos mal, ¿no? È che non c'è possibilità di provare veramente, perché poi facciamo una musicale, solo the conductor and the chorus, una, 2, 3 sceniche e basta, it's finished, and then premiere. È troppo, demasiado poco tiempo in generale. Ensayando, sí. Sì. ¿Y con la orquesta de Valencia, de aquí, de la comunidad? L'orchestra, tutti mi dicevano attenzione l'orchestra di Valencia, alcuni colleghi, che sono difficili. Devo dire che dalla prima prova sono stati adorabili e molto collaborativi, e ho fatto questo lavoro che dicevo prima, quello di insieme trovare la giusta pronuncia per lo strumento, per pronunciare le parole con gli strumenti, e loro erano molto ben disposti a fare questo lavoro, e sentirete poi il risultato, però mi dicono che insomma chi sente da fuori che l'orchestra ha fatto un lavoro magnifico. Sí, sí, la orquesta me dicen que ha hecho un trabajo magnífico, aunque hay algunos compañeros que me dijeron, la orquesta de Valencia, cuidado, cuidado, porque son difíciles, pero sin embargo lo que yo he encontrado son personas adorables, con los que es muy fácil trabajar, han colaborado perfectamente, y con ellos de lo que se trata es de encontrar la pronunciación exacta para cada instrumento. Y ya como última pregunta, antes de dar paso al público que estarán ansiosos, ¿cómo ha sido hacer esta producción aquí en Les Arts? ¿Cuál es vuestra experiencia? Your experience of doing this production here in Les Arts, in this building. I mean, you know, when you're doing a show and after a few years later or next year later, you're doing the revival somewhere. What is sometimes very important is the space of the stage, the theater, and the same show could be very good in the theater and not so good in another space or in another theater. The space, I'm speaking about the stage, it's very, very important. So some stage fits better than the others. But here, I think, because as you could see, I mean, it's a very, very minimalist and simple visual, but very strong graphic proposition. This sort of show needs a big space, not too big, but a big space. And I think your theater is a very, very good compromise for this sort of show. So I think it worked very well here.
Sí, aquí funciona muy bien. Es que no todos los espacios funcionan bien para todas las óperas, ¿no? El espacio de la escena es muy importante y hay algunos que son más apropiados que otros. En este caso, como estamos ante una escenografía minimista, simple, una propuesta gráfica como hemos visto, necesitamos una escena no demasiado grande, pero sí amplia, que es la que tenemos aquí. Io sono stato qui l'anno scorso, abbiamo fatto un concerto con Cecilia, è stata la mia prima volta a Valencia, non so se qualcuno del pubblico c'era, e poi questa è la prima produzione di opera. E devo dire, nella vita di un direttore d'orchestra noi viaggiamo in continuazione, tanti teatri, ogni teatro ha le sue specificità, però alcune volte perdi un po' la speranza, dici non è possibile fare l'opera bene, è troppo difficile, troppe poche prove, insomma ci sono tanti problemi a volte. Quindi quello per noi importante è avere il tempo, perché io soprattutto quando dirigo questa musica, anche il barocco, il classicismo, io penso di portare un'idea interpretativa forte, estetica, che poi può piacere o non piacere, questo anche non piace a volte, però ho bisogno di convincere tutti i miei collaboratori di questa idea estetica e quindi ho bisogno di tempo. E in alcuni teatri questo non è possibile. Per esempio io quando dirigo a Vienna lavoro 3 giorni coi solisti, coi cantanti e basta, è finito. E poi vado in recita, dirigo, nunca vidi l'orchestra, nunca vidi il coro e poi a dirigere con 2000 persone dietro di me. È un modo di far musica diverso. Cioè, hanno un'orchestra, una delle prime orchestre al mondo, però non è possibile portare un'idea estetica veramente in questo tipo di lavoro. Invece qui abbiamo avuto tutto il tempo proprio per approfondire, per avere un linguaggio comune, questo è il punto fondamentale, perché funziona se ho un linguaggio comune con l'orchestra, col coro, col regista. Quindi è anche importante fare un periodo lungo col regista per andare nella stessa direzione quando si va d'accordo. Ma noi abbiamo litigato tutto il tempo. No, I'm joking. Bueno, pues el año pasado estuve aquí con Cecilia Bartoli, pero es la primera ópera esta. Nosotros viajamos todo el tiempo y a veces te descorazonas porque tienes posibilidad de hacer muy pocos ensayos, por ejemplo, y el tiempo es muy importante, necesitamos tiempo. Para plantear una idea estética que sea fuerte. Yo vengo del barroco, del neoclasicismo, como ya he dicho, y aquí el tiempo ha sido posible. En Viena, por ejemplo, tienes 3 ensayos y se terminó. Es un modo diverso también de trabajar, pero el tiempo es necesario para llegar a tener un lenguaje común entre todos, aunque nos hemos peleado muchísimo con el director de escena, etc. No sé si queréis añadir alguna cosa más antes de dar paso al público. Would you like to add something else or give the floor to the public? Please. To the public. Yeah. Si alguno quiere preguntar algo o aportar alguna cosa. Allí, por ahí. Te llevan un micro. Yo quería preguntar cuánto suele durar la producción de una ópera desde el momento en el que se empieza a ensayar hasta que se hace la premiere. How long does it take, the production of an opera, from the moment you start to rehearse until you have the premiere? Sorry, how long does it take? It depends. From the beginning to end. More or less, it's 2 or 3 years before, you know. So, but now, after the COVID crisis, things change a lot. So the attitude of the people, or even in the opera houses, now the programs change, or also the decisions are coming very late,
because the public also change. I mean, if you see the Met, for example, after the COVID crisis, they changed completely their politic for the programmation, and they change everything at the last moment. They put much more modern production as it was a proper traditional opera houses. So I must say it was 2 or 3 years before to start the idea. I mean, when somebody asking you to do, until the premiere. Now it's more fluid, as we said. Sí, bueno, las cosas han cambiado. Antes, desde que se lanzó la primera idea hasta el estreno, eran 2-3 años, pero la verdad es que el COVID lo ha cambiado todo. Incluso en la programación de las óperas. También ha cambiado el público. Si ahora vas al Met, ves un panorama de público completamente distinto. Se cambia la programación a veces. Entonces, lo que estoy diciendo es que antes eran 2-3 años, ahora es mucho menos tiempo. And just to finish, in fact now, as you know, I mean, we are in the middle of crisis, international crisis, but also artistic crisis, because we have, I mean, financially in Europe, we have less money for culture. And so now, or especially after the COVID crisis, we, I mean, the opera houses doing more and more co-productions, because that's a way to, in fact, not spending so much money, and in fact, you're building productions between 1, 2, or 3 opera houses in different countries sometimes. So it's also a new way to work together. But for that, it means it's of course longer to build a project with not only 2, 1, but 3 opera houses. So now sometimes also the projects are starting much more time to finally appear on stage, because that's a new economy. And I must say, unfortunately, we are not in a very beautiful moment for art and for the world. Sí, bueno, en Europa estamos en medio de una crisis financiera y también de una crisis artística. La crisis financiera repercute sobre la crisis artística porque hay menos dinero para la cultura. Y entonces lo que ha ocurrido desde la crisis del COVID es que hay coproducciones entre distintos 2 o 3 palacios de la ópera para recortar gastos. Lo que pasa es que eso, a su vez, si tienen que colaborar 2 o 3 palacios de la ópera, requiere también más tiempo. En fin, que estamos en una nueva economía. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos esta fantástica oportunidad. Gracias a Les Arts y al Samix del Ópera, enhorabuena. Y mi interés es sobre esa traducción, bueno, mi pregunta es para el maestro, por lo que comentaba de esa traducción de historicista de Gluck a sus tiempos, ¿no? Entonces, claro, yo conozco más la faceta más romántica de la orquesta, que tiene un repertorio más romántico o postromántico, con lo cual quería saber qué adaptaciones ha tenido que hacer a nivel numérico de la orquesta, por ejemplo, con qué instrumentos cuenta en cada sección, si cuenta con, no sé, para el bajo continuo, los acompañamientos con pianoforte o con clave, por ejemplo, y luego también si ha habido incluso algún cambio de instrumento de los propios profesores, si utilizan algún instrumento, digamos, histórico o historicista. Gracias. Sì, l'effettivo dell'orchestra è ridotto effettivamente, perché è comunque musica che non richiede grandi numeri nell'orchestra, cioè non si potrebbe fare in questo modo se prendessi un'orchestra che va bene per Wagner, come numero di musicisti chiaramente. Quanto alla domanda specifica sugli strumenti, Gluck prevede alcuni strumenti che erano già vecchi alla sua epoca. Per esempio, nella score di Orfeo Euridice, lui prevede i cornetti
Cornetti sono degli strumenti che si usavano ancora nel secolo XVII. Monteverdi, per esempio, usava i cornetti, erano strumenti rinascimentali, di provenienza rinascimentale. E Orfeo Euridice è una delle ultime opere in cui sono previsti i cornetti. Chiaramente con un'orchestra moderna questo è difficilmente realizzabile, perché quale strumento scegliere al posto del cornetto? Quindi lì la mia scelta è stata di sostituirli solo in alcuni passaggi con gli oboi, e questa è una possibile scelta. Un'altra cosa, per esempio, Gluck prevede uno chalumeau, che è l'antenato del clarinetto. Chiaramente inserire uno chalumeau, perché ci sono alcuni musicisti che suonano lo chalumeau anche oggi, non avrebbe molto senso proprio per il tipo di suono, il tipo di amalgama. Allora ho chiamato un clarinetto al posto dello chalumeau. Quanto al basso continuo, questo è anche interessante, questa è proprio una mia scelta personale. Io faccio Gluck con una tastiera anche sempre, non tutti, anzi quasi nessuno lo fa. E quindi abbiamo un fortepiano che suona in tutta l'opera, e mi aiuta a trovare i colori, mi aiuta a commentare. Questo in realtà ha una ragione storica, perché sappiamo che i compositori a quest'epoca noi abbiamo i contratti dei teatri e loro erano assunti non solo come compositori ma anche come direttori al cembalo, si diceva questo. Anche Rossini, per esempio, in tutti i suoi contratti lui appariva come direttore al cembalo. Quindi era una figura che partecipava all'esecuzione. Non c'era il direttore nel senso moderno del termine. Io all'epoca non avrei lavorato, ecco, perché dirigeva il primo violino, l'orchestra era tenuta insieme dal primo violino, e poi c'era il compositore, il direttore al cembalo, che invece dirigeva i cantanti, era proprio vicino ai cantanti. Come Handel, Come Handel. Come Era Handel, per maestro al esempio. cembalo. Sì. Quindi in realtà c'era una sorta di doppio direttore. Sarebbe un esperimento interessante da fare, però non so se Jesus vuol dare un doppio cachet di direttore. Non penso. Bien, pues Pardon. sí, o sea, la orquesta es más reducida porque tampoco se requieren grandes números, no como por ejemplo en el caso de Wagner. Sí que es verdad que Gluck preveía una serie de instrumentos que ya eran viejos en su época, como estos cornetti que eran propios del siglo XVII o más bien anteriores, del Renacimiento. En esta ópera aparecen estos cornetti, lo que pasa es que era muy difícil y entonces hemos optado por introducir el oboe en algunos pasajes. O luego, por ejemplo, también hablaba del chalumeau, que es una especie de clarinete. Entonces, aunque hay gente... Un antenato del clarinetto. Sí, un antepasado del clarinete. Aunque hay gente que toca el chalumeau, pues lo hemos sustituido por un clarinete. Y luego también hay un teclado como el fortepiano, que durante toda la representación, porque me guía en cierto modo, y también porque hay razones históricas, porque en aquella época se contrataban al compositor como director, ¿no? No había directores en el sentido moderno, entonces yo no hubiera tenido trabajo entonces, porque eras compositor y director. Normalmente era el primer violín el que dirigía y luego el compositor dirigía a los cantantes, ¿no? Sí, es decir, una doble dirección. No sé si il presupuesto daría para... Il compositore era contrattato come direttore al cembalo. Cembalo è una parola generica, può essere fortepiano. Se vuole tradurlo questo. Sí, entonces se contrataba al compositor como director al cembalo. E questo è fino al primo Verdi, succede questo. E quindi possiamo dedurre, ma anche dall'iconografia, che c'è sempre un cembalo, un fortepiano, in tutto il bel canto. Infatti io lo uso in tutto Rossini che faccio, c'è sempre una tastiera, anche Rossini serio, anche in Donizetti lo uso sempre. Quando mi faranno fare un po' di Verdi lo userò anche in Verdi, ma nessuno mi fa dirigere Verdi.
Sí, cuando dirijo de Rossini o Donizetti, ¿no? Porque esto este director, el cembalo, aparece ya con el primer Verdi, ¿no? Y yo con Rossini, con Donizetti también lo meto el fortepiano, ¿no? Dice, y con Verdi también lo pondría, pero como nadie me contrata para Verdi, pues... Hacemos un llamamiento público para que el maestro Capuano dirija Verdi. Bueno, pues hasta aquí, si os parece bien, damos por finalizada la sesión de este Perspectives. Muchísimas gracias al maestro Christophe, gracias por estar aquí. Un lujo tenerlos aquí hablando en directo de esta producción que veremos en pocos días. Y bueno, estad atentos del próximo Perspectives y las próximas actividades que tenemos en Amics de la Ópera, que estáis todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.